Sí, lo que yo estoy tratando de que veamos es que a mí me llama la atención que hay muchísimos, digamos, colegas inclusive, que hablan del éxito de la macroeconomía, ¿no es cierto?, de Milei, y en realidad lo que miran es lo que vendría a ser todo lo que es la especulación financiera. Y eso es una parte de la economía, digamos. Es más, yo diría que es la parte menos importante, porque los seres humanos no comemos intereses, ¿no es cierto? No comemos tampoco de la baja, por ejemplo, del riesgo país. Oh, qué bien, el riesgo país pasó a los 700. Bueno, si eso no se traduce, digamos, en la economía real es la producción, justamente, como dice la palabra, la producción de bienes y servicios. Entonces, como que no están mirando aspectos fundamentales de la macroeconomía, porque dentro de la macroeconomía, por ejemplo, está el Producto Bruto. O sea, el Producto Bruto es la generación de riqueza durante todo un año en un país determinado. Bueno, esa generación de riqueza en el 2024 va a ser aproximadamente un 3,8% menos que el año pasado. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que como la población argentina ha crecido, somos más este año que lo que éramos el año pasado, la partecita que nos toca cada uno haciendo un cálculo rápido es menor. Es decir, nos hemos empobrecido, nos hemos empobrecido. Si a eso le sumamos nosotros, ¿no es cierto?, que tenemos una distribución del ingreso, cómo se reparte esa generación de riqueza, que se reparte en forma bastante, digamos, desigual, la mayoría de la gente, digamos, se ha empobrecido también. Hay una pequeña cúpula, ¿no es cierto?, de un 10% o menos de la población que ha mejorado su situación, y el otro 90%, donde estamos todos nosotros, hemos empeorado. Así que hay un doble efecto. Hay un efecto por la caída del Producto Bruto, porque hemos generado menos riqueza. ¿eh? ¿eh? Es una caída, digamos, porque somos más, y además tenemos una situación de desmejora, porque hay una política económica que ha llevado a que los sectores que tienen más capacidad económica, más poder económico, se han apropiado de parte, digamos, del trabajo nuestro. Entonces, todo eso es macroeconomía que no te cuentan, digamos, ni Clarín, ni La Nación, ni Infobae, ni un montón, digamos, de economistas liberales. Y miran cosas inclusive que a mí me molesta ya como economista, ¿no es cierto? Como te dicen, no, pero el déficit fiscal bajó. No, no bajó el déficit fiscal, se transformó en deuda. ¿eh? La deuda, digamos, del gobierno nacional ha aumentado aproximadamente a un ritmo de 10.000 millones de dólares por mes. O sea, tenemos 100.000 millones de dólares más que se ha aumentado la deuda del gobierno nacional. Es decir, ya me llama la atención que ya hay algunos medios que están como medio al medio, digamos, ¿no?, que no son tan alineados con el gobierno, que comienzan a decir, miren, che, hay una contabilidad creativa, le llaman contabilidad creativa. Y entonces eso te lleva a decir, bueno, no estamos teniendo, o sea, lo más, digamos, notable fue la deuda, ¿no es cierto?, con las generadoras eléctricas. No se les pagó, no se les pagó, y lo que se les dio un bono, y que bueno, un bono que a su vez significaba una quita de deuda, entre cobrar nada o tener que ir a un pleito, que ya sabemos los pleitos en la República Argentina están muy teñidos de operaciones políticas. Las generadoras de energía adoptaron justamente el bono. ¿Qué pasa con ese bono? Ese bono hace, ¿no es cierto?, que no salgan ingresos este año. O sea, qué bien, disminuyeron los ingresos, disminuyó el déficit, pero ese bono es deuda, lo vamos a tener que pagar el año que viene. Entonces, estamos corriendo, no sé si se entiende, estamos corriendo, digamos, vencimiento que tenemos este año al año siguiente. Tenemos toda la obra pública parada, que es otra cosa terrible, ¿no es cierto? Ya la Cámara Argentina de la Construcción ha puesto el grito en el cielo. Eso a su vez, digamos, tiene un efecto multiplicador muy grande, porque bueno, al no tener justamente obra pública, es uno de los factores por los cuales cae el Producto Bruto. La obra pública tiene un efecto, digamos, dinamizador de la economía muy importante, no la hemos tenido. El año que viene, frente a esta evidencia, porque es como que el gobierno se golpea contra la pared, y como se da un golpe contra la pared, dice, no, mira, no es cierto que, como digo yo, que todo gasto es malo, hay gasto que es bueno. Entonces, gasto que genera en la obra pública
en realidad no es gasto, es inversión, genera mayor capacidad productiva, mejora la situación de vida, y bueno, el año que viene ya están diciendo que van a reactivar obras. Y eso es costosísimo, porque el tener obras paradas significa justamente un costo muy grande, porque la obra se deteriora, hay que arreglar el deterioro, ¿no es cierto? Y eso, digamos, es un costo que tenemos todos los argentinos. Pero ya el gobierno se ha dado cuenta que hay algunas obras que va a tener que empezar. Es parte de ese ahorro que se estaba jactando este año, está diciendo, mira, nos equivocamos, vamos a tener que hacer algo. Que fue lo mismo que le pasó, yo recuerdo, ¿no es cierto?, con el gasoducto al norte, que tuvimos que gastar 5.000 millones de dólares de importaciones porque se le ocurrió a Milei suspender justamente el gasoducto, después se dio cuenta que era una burrada, y bueno, continuemos el gasoducto y ahora se van a gloria él mismo, ¿cierto?, de construir el gasoducto que estaba en construcción cuando él asumió la presidencia y que él había dejado de hacerlo. Y bueno, ahora nosotros estamos ahorrando justamente el gas que importamos de Bolivia, pero con muchos meses de importación. Entonces, cuando yo trato de ver, bueno, todo cómo funciona la macroeconomía, que es el funcionamiento del conjunto de la economía, ¿eh? Y vos tenés la microeconomía que te habla cómo funcionan las empresas y las familias. O sea, la macroeconomía no solamente es la parte fiscal, que bueno recalcar, no es cierto que tengamos un superávit fiscal, que en realidad, digamos, un maquillaje de las cuentas a partir de posponer gastos, aumentar la deuda, y que en algún momento vamos a tener que pagar, porque poniendo el ejemplo de cabeza, de lo que son justamente las generadoras eléctricas, y a las generadoras eléctricas le vamos a tener que pagar. Es más, Midland, ¿no es cierto?, se supone Marcelo Midland, que es justamente un operador importante justamente en el tema de energía, cuando se le preguntó qué pasaba si no le pagaban la deuda, él dijo lo más campante, bueno, el Gran Buenos Aires, porque digamos, la generadora de él genera electricidad para el Gran Buenos Aires, el Gran Buenos Aires no tendrá luz. Directamente, no tendrá luz. Si el gobierno no le paga, no le va a brindar justamente la energía eléctrica para que tengamos justamente, digamos, energía. O sea que eso te está mostrando una cuestión importantísima. Cuando nosotros vamos a otras cosas, ¿no es cierto? Cuando tenemos la caída del Producto Bruto, que es 100% macro. Después está la otra que están diciendo, oh, miren qué bien, no se emite más. Estaba mirando hace un ratito el informe monetario del Banco Central. No es cierto que no se emite, no es cierto. Cuando uno mira, digamos, hay una caída de la emisión monetaria en diciembre que asuma Milei, en enero y en febrero. Pero a partir de marzo para acá, todos los meses, hubo emisión monetaria. La emisión monetaria que ha habido es del 70%. Uno lo mira por medio de la base monetaria. La base monetaria es la cantidad de billetes y moneda que tiene la economía en su momento, ya sea que la tiene el sector público, los privados, las empresas, las personas, las familias. Bueno, ha aumentado un 70%. Y entonces vos te encontrás que realmente, cuando hablan de la inflación, que también la inflación es un fenómeno macroeconómico, vos te encontrás que la inflación la genera justamente Milei con su tremenda devaluación de diciembre, y viene tratando de bajarla a costa justamente de no emitir, porque está emitiendo. O sea, ahí tenés un problemita, porque, y después tenés otro problema, ¿no es cierto?, que tenés una recesión terrible, o sea, que tenemos la desaparición, ¿no es cierto?, de cerca de 16.000 pequeñas y medianas empresas. Eso también es macroeconomía. Desaparecen 16.000 pequeñas y medianas empresas. Aumenta el desempleo, aumenta la pobreza, aumenta la indigencia, ¿no es cierto? Con todo ese costo, no ha logrado, ¿no es cierto?, que en los 12 meses de Milei la inflación sea inferior a los 12 meses previos. Hoy en día estamos en 166% de inflación de los 12 meses de Milei contra 163% de los 12 meses previos. Es decir, genera una inflación tremenda, esa inflación genera a su vez una redistribución del ingreso en favor de los que tienen capacidad para poder, digamos, formar precios y determinar precios, y a su vez no logra estar a la misma altura. O sea, macroeconómicamente, en el tema inflación, por más que se
alabe y diga qué bien, qué bien, qué bien, cómo baje, por un lado, esconde que él causa la inflación con la devaluación del 118%, y por otro lado, tampoco dice, mira, no he logrado, a pesar de tremenda recesión, tener una inflación similar, digamos, o menor que la del año anterior. Entonces, macroeconómicamente, en la inflación tampoco tenemos eso. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, una cuestión fundamental, como es la inversión nos está hablando de la capacidad futura de producción. Son maquinarias, equipos, instalaciones. Esto es muy importante porque cada vez que se agrega una máquina, es muy difícil que esa máquina nueva tecnológicamente sea igual a la que tenemos. O sea, nos está agregando tecnología y nos está agregando mayor productividad. En general, la mejor tecnología está generando mejor calidad y la posibilidad de ahorrar algo. Ahorrar Eduardo, insumos o ahorrar este trabajo, sí. quería, no, termina primero la idea porque pensé que estabas por terminar, o sea, no, para explicarle la diferencia a algunas personas de lo que es la macroeconomía de lo que es la microeconomía, porque muchos se hablan en esos términos, pero a veces no lo sabemos en realidad bien. Hago un repasito de las variables macro y pasamos después a tu pregunta. Dale, dale. Entonces, nosotros nos encontramos que cuando vos bajas, digamos, solamente en la pandemia tuvimos una caída de la inversión, digamos, como hemos tenido este año. O sea, cuando uno mira la inversión de este año, es un 35% menor que la inversión que tuvimos el año pasado. Solamente en la pandemia tenemos algo similar, que es el 38%. Y para volver a encontrar, digamos, una caída similar a esto, tenemos que irnos nada más y nada menos que a la crisis del 2001-2002. Fíjense, todos los demás años no registra una caída tan grande. Y yo insisto esto nos afecta el futuro, porque no vamos a tener el año que viene, no vamos a tener un ingreso justamente de más máquinas, más equipamiento, para ir mejorando la productividad de la República Argentina, sino que vamos a estar atascados porque justamente, ¿por qué no hay inversión? Y porque los empresarios, cuando ven que cae la demanda justamente te dice, bueno, ¿para qué voy a invertir si no me compra nada? Y entonces te he puesto un dato clarito, ¿no es cierto? ¿Por qué voy a invertir? Como el caso de la industria, cuando el 50%, ¿no es cierto?, de la capacidad instalada de la industria está ociosa. Entonces, pongámonos en la mentalidad de un empresario. ¿Vas a comprar nueva maquinaria cuando tenés la mitad de las máquinas Claro, paradas? paradas, no, no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces Rigi no va a servir no, no va a funcionar de nada, no está sirviendo de nada, por lo que vos estás hablando. Y el RIGI lo que está mostrando es que los que se han inscrito son, digamos, empresas que ya estaban con proyectos y claro, cuando estaban con su proyecto que era rentable bajo las reglas de juego digamos, del año pasado, de golpe se encuentran con más beneficios y lógicamente dice, yo quiero más beneficios, pero nuevo no hay nada. Y lo más interesante es, hay toda una polémica, sale Milei, hay 35.000 millones, bueno, lo que hay es esto, las empresas que ya estaban con proyectos, que lo estaban haciendo, ¿no es cierto? Y que han pedido pasarse al RIGI. Bueno, eso suma 7.600 millones de dólares, 7.600 millones de dólares. Nada que ver con los 30.000 millones que dice Milei, ¿no es cierto? Y además es muy fácil computarlo porque es lo que ya está. De esos 7.600 millones, el 60% es de IPF, que son los proyectos que vienen de vaca muerta, digamos. IPF, como empresa mixta, dice, bueno, voy a pagar menos impuestos a las ganancias, voy a poder sacar dólares de la Argentina y no voy a tener la obligación de traerlos, voy a poder traer, digamos, maquinaria importada y voy a pagar, digamos, menos aranceles, voy a poder inclusive traer, si quiero, obreros y empleados de otros países y no voy a tener necesidad de emplear a los argentinos. Bueno, todo esto que les da el RIGI como beneficios, así entre comillas, a las empresas. O sea, no hay, como vos bien decís, como está todo parado, no hay, digamos, mucho ánimo. Y ni siquiera, fíjate vos, y buena parte de esto del RIGI, dice, pero pueden ser muchos proyectos para exportar. Pero resulta que como tenemos atraso cambiario, el peso es el peso nuestro, el superpeso,
nosotros justamente tenemos todos los costos nuestros. El atraso cambiario hace que los costos argentinos, medidos en moneda argentina y medidos en dólares, sean mucho más altos que los precios internacionales. Entonces, esto que decían, el RIGE fundamentalmente va a venir acá para lograr justamente aumentar las exportaciones, es muy difícil porque justamente tratar de exportar en Argentina con esta política cambiaria que tenemos nosotros hace prácticamente imposible. Nosotros hoy, por ejemplo, ya hay notas muy interesantes, no sé si ustedes siguen una publicación que me parece muy seria, que es Bichos del Campo, y te están hablando que tenemos problemas para exportar trigo y sus derivados. Trigo, que es todo lo que te digo, que ha sido, digamos, el producto por antonomasia de la Argentina de Milei, de la Argentina justamente de la década de los 80, Claro, claro. del siglo XIX, de la generación de los 80. Bueno, el trigo, estamos con dificultades para exportar trigo. ¿Por qué? Porque los costos argentinos por esta política cambiaria son altísimos. Y lo mismo nos está pasando con la soja. Nosotros estamos trayendo soja, además de la soja que contrabandean, bueno, y traemos de Paraguay, ¿no es cierto? Estamos trayendo soja del Golfo de México. O sea, a pesar del transporte, del costo de transporte de México acá, nos está conveniendo traer soja. ¿Por qué? Porque tenemos una política de cambio. Así que está bueno lo que vos decís del RIGI, porque entonces vos tenés, para el mercado interno no hay interés porque está totalmente planchada la demanda. Y para las exportaciones tampoco, porque tenemos una política cambiaria que se puede decir que es anti-exportación. Y eso también es macroeconomía, eso tampoco te lo nombran los economistas liberales ni los medios, digamos, afines al gobierno. Entonces vos vas punteando, ¿no es cierto? Ves, digamos, cuál es el movimiento del conjunto de las empresas. Bueno, tenemos 16.000 empresas que desaparecieron. Y después tenés algunas trampitas estadísticas que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, te dice, mira, la desocupación que estaba en el 7,6% bajó, dice, al 6,9%. Claro, pero vos tenés que fijar el mismo periodo del año anterior, porque la economía tiene estacionalidad, y no es que la economía funcione siempre en forma monótona, exactamente igual todos los meses del año, tiene estacionalidades. Entonces, primero vos tenés que ver año contra año, y si no ves año contra año, tenés que ver trimestre contra trimestre, y si no ves trimestre contra trimestre, mes contra mes. No es el mes anterior como le gusta al gobierno mostrar. Entonces vos te encontrás que si bien muestra que la desocupación es del 6,9 y que el trimestre anterior era del 5,7, 7,6%, en realidad cuando vos la comparás con el mismo trimestre del año anterior, es 5,7. Es decir, 6,9 contra 5,7. Es decir, mirando la estacionalidad, la desocupación aumentó, a pesar que está tratando de mostrar que no es así. Entonces nosotros vemos entonces que todos los indicadores económicos, absolutamente todos, de lo que hace a la producción, a la economía real, e inclusive en el caso de los monetarios, por esto que estaba diciendo que ha aumentado la base monetaria, todos, digamos, no condicen con el discurso oficial. ¿Y cuál es el problema fundamental? A mí me llama la atención que cada vez que viene un plan neoliberal en donde el proceso de valorización financiera, ¿qué es el proceso de valorización financiera? Es que te conviene más la especulación, ¿no es cierto?, financiera, con títulos de la deuda, con plazos fijos, con dólares, vas saltando de un lado a otro, de acuerdo a cómo se van moviendo estos valores, todo este proceso de valorización financiera, que ya lo hemos conocido, o sea, porque todo lo empiezan a explicar como si fuera la primera vez que lo tuvimos. Y yo me canso de decir, lo tuvimos con la dictadura militar, lo tuvimos con Menem, lo tuvimos con De la Rúa, lo tuvimos no hace demasiado con Macri, y lo volvemos a tener. ¿Cuál es el problema fundamental? ¿Por qué sistemáticamente estos modelos fracasan? Porque vuelvo a insistir esto, lo fundamental de la economía, ¿no es cierto?, es la producción de bienes y servicios, porque nosotros necesitamos comer, y para eso tenés que tener comida tangible, no comida, ¿no es cierto?, en internet, comida tangible, tiene que haber en tu mesa carne, pan, lechuga, tomate, papa, ¿no es cierto? Bueno, tenés que tener ropa, ropa también, tenés camisas, pantalones, blusa, remera, que tenés que todo tangible, que te tenés que poder poner, ¿no es cierto?
Y así sucesivamente podemos ir nombrando todos los bienes que necesitamos y los servicios. Todo eso vos lo necesitas en forma concreta. Bueno, ¿por qué se atasca la economía cada vez que viene un plan de esto? Y justamente porque la ganancia que tenemos con la especulación financiera es tremendamente alta y no la logras con la producción de bienes y servicios. Entonces nosotros ahora con la especulación financiera estamos teniendo, según digamos el tipo de artilugio que has usado, tenés ganancias del 60% en dólares anuales, 70%. Estaba viendo, digamos, algunos ejemplos donde llega el 100%. Bueno, no, ¿qué es el 100%? Quiere decir que si vos pones, digamos, $100 hace 12 meses, hoy tenés $200. Se te duplicó el capital. Bueno, no tenés actividad de economía real que tenga semejante rentabilidad. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede entonces que cada vez más empresarios, cuando ven semejante cantidad de ganancia en la especulación financiera, en lugar de hacer las inversiones necesarias para poder producir en una economía deprimida, comienzan a sacar lo que les va quedando de capital y van pasando justamente a la especulación financiera. Y entramos justamente en una digamos, círculo perverso, ¿no es cierto? En donde la economía se sigue hundiendo y se sigue hundiendo. Ahora, por ejemplo, los economistas, ¿qué discusiones tenemos? Si noviembre fue el piso, ¿por qué puede ser el piso? Y porque ya no podemos consumir menos. Tenemos que seguir comiendo, mal que mal alguna ropita nosotros tenemos que reponer porque se nos va rompiendo la ropa, ¿no es cierto? Entonces es muy probable que estemos en el piso. Hay inclusive economistas liberales que me causaron gracias ayer, y yo aprovecho los domingos para hacer un repaso de lo que me puedo haber perdido durante la semana. Y dice, que estemos en el piso no quiere decir que vaya a haber crecimiento. O sea, podemos entrar en un piso durante muchos meses en donde prácticamente no crezcamos. Eduardo, Entonces vos te encontrás con esta situación. sí. Entonces vos ves que desgraciadamente se trata de inducir el pensamiento de las personas por medio de mala información. Y entonces dicen, no, mirá qué bien, qué bárbaro, está reduciéndose la inflación y no te la comparan con la inflación del año pasado. No se emite monetaria, no se emite moneda, sí se está emitiendo moneda. Se redujo el déficit fiscal, sí, pero se transforma en deuda, o sea que el año que viene lo vamos a tener que pagar. Entonces, cuando vas viendo la parte concreta, ¿no es cierto?, de la producción de bienes y servicios, te encontrás que estamos en una situación difícil. La industria, por ejemplo, la industria, digamos, que tiene el 50%, digamos, de la capacidad instalada ociosa y tiene una caída con respecto al año pasado del 13%. La producción industrial es un 13% menos que el año pasado. Y me llamó la atención que la semana pasada, entre los que salieron a decir, no a protestar, digamos, pero por lo menos a decir, mire, che, a ver si vemos que no vamos tan bien, ha sido Paolo Roca, de Teachín. Paolo Roca, ¿no es cierto?, de Teachín, que tiene las acerías, ¿no es cierto?, y bueno, evidentemente tiene doble, porque por el que hacía Paolo Roca, no voy a hacer un pequeño comentario aparte. La inflación moderna se la debemos a Paolo Roca, porque después de la crisis del 2001 no se movía ningún precio por la tremenda crisis que teníamos nosotros, y bueno, empezó a aumentar justamente el precio del acero. El precio del acero, ¿no es cierto?, los tubos sin costura, ¿no es cierto?, para el petróleo, la chapa, ¿no es cierto?, para los autos, para los electrodomésticos. Y cuando se le dice, che, ¿por qué estás aumentando el precio? Y porque yo estoy vendiendo al exterior. Entonces, si bien la economía argentina estaba deprimida, él se daba el lujo de aumentar los precios de los productos que fabricaba porque estaba vendiendo justamente al exterior. Ahora Paolo Roca, por esto que estoy explicando, del atraso cambiario, no puede exportar sus productos y no puede vender internamente porque está planchada la economía. Entonces, si bien apoya al gobierno, tibiamente está diciendo habría que ver qué pasa, habría que ver esto, que la economía está muy planchada, que la actividad industrial no repunta, ni tiene visos de repuntar. Entonces, ya digamos gente digamos, del establishment, del círculo rojo, de los que en un momento se los llamaba los dueños de la economía, ¿no es cierto?, los dueños de la Argentina, empiezan a ver que tienen un problema, porque antaño, digamos, la depresión económica argentina la compensaban con exportaciones. Ahora es que están como encerrados, ni pueden exportar, ni pueden vender. Entonces, no, alguna cosa tienen que cambiar, te estoy diciendo Roca.
reactivamos la economía interna o mejoramos el tipo de cambio para las exportaciones para que nosotros podamos exportar y seguir teniendo ganancias. Y eso es macroeconomía también, pero te lo ponen todo, digamos, como escondidito. Por eso quería justamente hacer estas columnas diciendo, bueno, esto que dice el gobierno, que la macro viene bien, no, la macro no viene bien, en absoluto viene bien, no viene bien. Porque como quieren mostrarte como una especie de economía esquizofrénica, dicen, no, la macro está recontra bien, pero, y vamos a explicar, la micro está, digamos, embromada. ¿Y la micro cuál es? Y son las pequeñas, son todas las empresas, desde las empresas grandes, las pequeñas, las medianas y las familias. Todo eso es microeconomía, son las unidades de producción y de consumo que tiene la economía. Y bueno, es muy difícil pensar entonces que en una macro floreciente no les vaya bien a las empresas y no les vaya bien a las familias. Es como, es como que te están induciendo, yo digo, una especie de esquizofrenia, que vos digas, ah, no, mira, qué bárbaro, en lo macro estamos bien, pero que yo soy el único sonso de la tierra o de la Argentina al que le va mal. No, todos hemos perdido tremendamente nuestra capacidad, digamos, de compra y no en vano 16.000 pymes se han cerrado. Eso también yo no me canso de resaltarlo. Eso es un costo terrible, porque volver a producir, volver a generar empresas, volver a tener todo un tiempo de manudación de las empresas, es costosísimo para la economía y la sociedad. Y bueno, acá se han destruido 16.000, y para que contextualicemos, en el periodo más reciente del liberal nuestro, que ha sido de Macri, en 4 años se perdieron 20.000 pymes. Nosotros en un año hemos perdido 16.000. O sea, realmente es una, por supuesto, Milei se jacta de eso, le parece que es una cosa espectacular. Porque yo, otra cosa que siempre recalco, es como que se olvidan, ¿no es cierto?, de que en la economía, ¿no es cierto?, hay personas. Entonces vos te encontrás, entonces cuando vos decís, hay desocupación, y bueno, hay desocupación, ¿qué quiere decir? Y que tenemos, ¿no es cierto?, 27 millones, ¿no es cierto?, de personas, por ejemplo, en la pobreza, y tenemos 8 millones de personas, de argentinos, que están en indigencia, que no comen bien. Entonces no es que así, ay, qué lástima, la economía anda mal. Si anda mal, ¿no es cierto?, se genera pobreza, se genera indigencia. Y cuando hay indigencia, quiere decir que no se come bien. Cuando no se come bien, vos sos mucho más vulnerable a las enfermedades y te empezás a morir de cosas que no tendrías que morir si estuvieras bien alimentado. Yo estoy esperando que termine este año porque estoy seguro, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a ver un aumento en la tasa de sobremortalidad. Hay una estadística muy interesante que se usó en la época de la pandemia, que vos tenés la estadística de lo que vendría a ser cuál es la mortalidad, digamos, normal, estadística, común, podemos decir, que tenés en la sociedad, y frente a determinados eventos ves que de golpe sube la mortalidad y está por encima justamente de la media. Esa se llama tasa de sobremortalidad. Yo estoy seguro, ¿no es cierto?, que cuando este año termine y tengamos estadísticas, vamos a mostrar justamente que ha habido un aumento de la tasa de sobremortalidad. No me cabe duda, ¿no es cierto?, que hay ya jubilados que por esto que le están negando, ¿no es cierto?, los medicamentos, se están muriendo directamente. Gente que a lo mejor si tuviera bien los medicamentos no se moriría. Y bueno, este es un gobierno que no le importa eso, porque bueno, muchos le dicen, miren la planilla Excel, si la planilla Excel les cierra bien, esa Excel, la bañada que tienen ellos, recalco, ¿no es cierto?, creen que la cosa viene bien. Y bueno, me parece que es importante que entendamos esto. Primero, que no es que seamos tontos los argentinos los que no nos va bien, los argentinos al que han quedado desocupados, los argentinos que han tenido que cerrar sus empresas, no es justamente que sean tontos o ineptos, como por ahí quiere hacernos creer la economía, digamos, en las teorías neoliberales, sino que tenemos una política nefasta, ¿no es cierto?, que, digamos, directamente está llevando a esta situación. Y otra cosa que te digo, llama la atención que nosotros nos estamos hundiendo en medio, ¿no es cierto?, de países latinoamericanos que están creciendo. Chile está creciendo, Bolivia está creciendo, Paraguay está creciendo, Brasil está creciendo de forma espectacular, Uruguay está creciendo, es decir, hay algo, ¿no es cierto? No es un problema regional, no es tampoco que la economía mundial, si bien está complicada, es tan mala que en América Latina se está desmoronando. O sea, hay una política deliberada de desmoronamiento de la economía argentina y que, bueno,
evidentemente, yo vuelvo a poner digamos, como principal cosa, no nos olvidemos que hay personas, estamos hablando de personas, de argentinos, que están pasando muy mal. Y son millones de argentinos, que 4 argentinos, son millones de argentinos que son pobres y millones de argentinos que no comen adecuadamente, porque tenemos justamente una política que ya hemos vivido y que como ya hemos vivido está causando exactamente los mismos problemas. Porque no es que digamos, ay, mira qué bien, esta vez la experiencia liberal está logrando justamente un desarrollo económico espectacular. No, como las otras políticas liberales, está generando una destrucción tremenda del aparato productivo y fíjense, el término para saber un poco. La Argentina tiene 15 sectores productivos, solamente 2 están funcionando bien, que es el agro, ¿no es cierto? Y minería e hidrocarburos. Los otros, todos los otros sectores, construcción, digamos, metalmecánica, lo que ustedes nombren, todos los otros sectores están en caída. O sea, todos los demás sectores han caído con respecto al año anterior. Es decir, digo los otros dos porque y el agro es medio mentiroso porque justamente viene justamente de un aumento con respecto al año de sequía. ¿eh? Y lo paradójico de hidrocarburos, que va bien por la política del Estado, porque tenés vaca muerta, ¿no es cierto? Que tenés un IPF desde que se estatizó, comenzó a hacer toda la investigación de vaca muerta, porque cuando la tenía Repsol, porque vaca muerta hace rato que está ahí, y hace rato que se sabía que estaba ahí el shale oil y el shale gas, pero cuando estaba en manos de Repsol privado, no hacía ningún trabajo de prospección, y entonces son carísimos. Tuvo que venir la empresa estatal, estatizada, que también ahora se la vapulea, a hacer justamente ese trabajo de prospección y descubrimos nosotros que tenemos una reserva espectacular. Pero había que hacer ese gasto, había que salir a hacer la prospección para saber que teníamos semejante cantidad de gas y petróleo. Y después había que hacer otra cosa. De nada te sirve tener gas y petróleo en Neuquén si no tenés cómo sacarlo. Y en contra de lo que decía el Fondo Monetario Internacional, el gobierno anterior nacional hizo el gasoducto. Bueno, ahora tenemos el gasoducto. Y en contra de lo que pensaba justamente al principio Milei, seguimos ampliando el gasoducto, hicimos la reversión para que bombee gas hacia el norte y estamos sustituyendo el gas que importábamos de Bolivia. Pero yo quiero recalcar eso, todo eso fue política estatal, no fue inversión privada, no es que vinieron a empresas más, sobre el conocimiento que logra justamente YPF de vaca muerta, viene, ¿no es cierto?, Shell, viene Bulgeroni, viene Pampa Energía, ¿no es cierto?, Tecpetrol, todas las empresas privadas que ahora están todos peleándose para estar en vaca muerta. Pero justamente es a partir del esfuerzo que hizo el Estado Nacional para saber justamente que teníamos ahí una riqueza inconmensurable. Bueno, eso me gustaría que lo recalquemos. Es gracias al Estado Nacional. No es que vino una empresa privada y dice, voy a ponerme a ver por las dudas si hay gas acá en vaca muerta. Tuvo que ser la YPF estatizada la que hiciera eso. Bueno, me parece que más o menos quedó claro esto de la macroeconomía, la micro, y que en la macroeconomía estamos tan mal como nos está yendo de forma particular. Sí, totalmente. Pero yo te quería preguntar lo siguiente, Eduardo. ¿Puede ser que Milei, él utilizó un programa muy ortodoxo para lograr esta que es luego superávit fiscal, bajar la inflación, que va de la mano con este tema de la macroeconomía? Él lo que hace es esta desaprensión, ¿no? Esto que vos, para bajar la inflación, tenés que provocar recesión, es la típica receta del Fondo Monetario. Lo que hace este hombre es extremarla, por eso digo, no le importa. Digamos, ¿por qué otros países no lo hacen? Otros países no lo han hecho. Y porque otros países tienen la idea justamente que no tienen que masacrar a su población. Él no tiene problema en masacrar a la población. Él no tiene problema en aniquilar, como decía yo, 16.000 pymes. Él no le importa eso. O sea, es como que se olvida de que hay seres humanos. Esto, por ejemplo, a mí me parece espantoso. Esto, por ejemplo, de que el PAMI comience a no dar medicamentos. Hay casos, no sé si ustedes deben haber visto, gente que está enferma de cáncer. Sabemos que el cáncer mata, y no le están dando los medicamentos, y no le importa. Entonces una cosa me parece que pues, a mí me cierran las cuentas, pero mataste un montón de argentinos.
¿Por qué otros gobiernos no lo hacen? Justamente porque no están dispuestos, vuelvo a decir, a masacrar su propia población. Él no tiene problema, dice, bueno, se dirá, bueno, que se mueran, mala suerte, pero uno, digamos, yo como economista tengo otro pensamiento. Yo pienso en la economía justamente que tiene que ser una actividad para que el conjunto de la población de un país, el conjunto, no una minoría, no una élite, el conjunto, estoy hablando 80, 85, 90% de la población, viva bien. Entonces, para mí, digamos, no es bueno el economista que causa lo que está causando Milei. Para mí es un pésimo economista. Justamente, el desafío que tenemos en el economista es lograr justamente que tu economía produzca bienes y servicios para que satisfaga las necesidades del conjunto de la población, no de una minoría. Entonces, bueno, para mí, digamos, como economista, Milei, Caputo, Auxilio y todo, son pésimos economistas porque no están consiguiendo el bienestar de la población. Y tampoco veo, digamos, que sea un argumento que, bueno, tenés que masacrar a la población un año para en un futuro incierto estar bien, porque parece como que te están haciendo el cuento, ¿no es cierto?, bíblico de la tierra prometida. Dentro de 30 años vamos a ser como Alemania. Mientras tanto, los argentinos que lleguen, el resto va a quedar en camino. Es más, nosotros hoy, por ejemplo, estamos sufriendo, por eso vuelvo a repetir, cosas que ya hemos visto, cosas que ya hemos vivido. Estamos viendo, por ejemplo, el éxodo de argentinos capacitados que se van. Estamos perdiendo científicos de primer nivel que se van justamente. Y no se van a Alemania ni a Estados Unidos. Se van a Chile, se van a Brasil, se van a Uruguay, digamos, que pagan mejor, digamos, a los científicos. Y todos sabemos, lo hemos dicho más de una vez en esta columna, el principal insumo que tiene un país es la ciencia y la tecnología. Sin ciencia y sin tecnología, nunca nosotros vamos a poder aspirar a ser un país desarrollado. Nos estamos perdiendo los que producen ciencia y tecnología, es cierto. Lo menos es los que se van, digamos, de la parte, por ejemplo, pública, del CONICET, se van del CONICET, se van de las universidades y pasan al sector privado argentino. Eso más o menos, bueno, por lo menos se quedan produciendo para la Argentina. Pero después tenemos todo un problema de gente que seguidamente se va, que nosotros lo hemos formado, son gente capacitada, se cortan investigaciones, y entonces se quedan en la nada, y bueno, y se van a otros países. Bueno, eso es costosísimo para nosotros. No sé si ustedes se acuerdan, no me acuerdo bien qué momento del año, pero estaba el programa Raíces, que fue un programa del gobierno nacional de aquel entonces, que repatrió un Presidencia de Néstor montón Kirchner fue. de Cristina. Bueno, que fue justamente un programa que repatrió miles de científicos argentinos que se habían tenido que ir. Y bueno, ahí recuperamos, porque eso a su vez en el exterior se habían sido capacitando, habían mejorado su expertise, y bueno, compensamos un poco y los trajimos de nuevo. Y bueno, ahora lo estamos perdiendo. Además, estaba leyendo yo este domingo algunos comentarios de gente que había venido con el programa Raíces y que ahora, como directamente les habían cortado la línea de investigación en la que estaban, se iban, volvían a ir. ¿Por qué? Porque tenían su relación en el país del cual habían venido antes. Bueno, todo eso es costosísimo. Y bueno, cuando uno mira, hay un concepto de capital humano, que es tan importante como la inversión bruta fija. Bueno, eso también es macro. En la macroeconomía nosotros estamos teniendo justamente una pérdida importante de capital humano, muy capacitado, y que se está yendo justamente de la Argentina, porque realmente este es un país en donde la política no le permite prosperar, vivir medianamente bien. Y bueno, cuando uno mira, por ejemplo, las comparaciones de los salarios docentes, vuelvo a decir, ¿no? De Chile, de Paraguay, de Uruguay, de Brasil, digamos. Yo siempre digo medio en broma, no sé qué, medio en serio. Midiéndonos entre sudacas, realmente el salario, digamos, del docente universitario es terriblemente bajo, muy, muy bajo. Entonces, bueno, es como que a su vez estás dando como un mensaje macroeconómico también importante. Estás diciendo, no te dediques a la docencia universitaria porque vas a estar mal económicamente. Entonces, eso también dispone justamente a la gente a la hora de la elección del oficio de la actividad. Entonces, si vos tenés una actividad que está mal remunerada,
en donde justamente el Estado tiene muchísimo que ver, como el caso de las universidades. ¿Y qué está diciendo el Estado? Y no es bueno, si vos querés vivir medianamente bien, dignamente, hacer docente universitario, porque te estamos pagando muy poco. Entonces, ese también es un mensaje muy feo, muy feo. Así que bueno, yo, bueno, reiterar, creo que objetivamente, repasando los indicadores que existen, inclusive muchos de ellos oficiales, del INDEC, del Banco Central, no podemos decir que la macroeconomía esté bien o que estemos saliendo. En el mejor de los casos, yo diría, esto que les comentaba yo recién, es posible que hayamos tocado el piso, que no sigamos descendiendo, pero tampoco se ve cómo puede ser el comienzo del crecimiento, porque no aumenta la capacidad adquisitiva del conjunto de los argentinos. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por ceder su tiempo al Multimedia Mordijito en esta columna el día de hoy. Bueno, les agradezco a ustedes el haberme llamado. Muy Eh, bien, un abrazo, hasta la semana que viene. Igualmente, que tenga una feliz Navidad.